En la presente semana nos interesa abordar dos tipos de diseño de investigación, los cuales son inherentes a la investigación cualitativa, por la forma en que se desarrollan y que además permiten investigar las particularidades de un fenómeno o situación. Nos referimos a la investigación-acción y el estudio de caso. En cualquiera de las disciplinas de investigación que existen, sobre todo si están de alguna manera relacionadas con las personas o con la educación, se requiere una serie de métodos o técnicas de investigación mediante las cuales se pretende desarrollar las teorías en las que se basa cada una de estas materias. Una de esas técnicas es el estudio de caso, el cual consiste en un método o técnica de investigación habitualmente utilizado en las ciencias sociales. Este se caracteriza por precisar de un proceso de búsqueda e indagación, así como el análisis sistemático de uno o varios casos. Para ser más exactos, por caso entendemos todas aquellas circunstancias, situaciones o fenómenos únicos de los que se requiere más información o merecen algún tipo de interés dentro del mundo de la investigación. Dependiendo del campo de investigación en el que se lleve a cabo, el estudio de casos puede estar centrado en una gran variedad de materias o temas, a diferencia de otros tipos de investigación empírica. Esta metodología es considerada como una técnica de investigación cualitativa, puesto que el desarrollo de ella se centra en el estudio exhaustivo de un fenómeno y no en el análisis estadístico de los datos ya existentes. Por norma general, el estudio de casos se realiza con la intención de elaborar una serie de hipótesis o teorías acerca de un tema o tópico concreto, para así, a raíz de estas teorías, llevar a estudios más costosos y elaborados y con una muestra mucho más grande. No obstante, este tipo de estudio puede llevarse a cabo con tan solo una persona. Esta persona como objeto de investigación puede realizarse con varios sujetos que poseen una característica determinada. Para ello, la persona o personas que llevan a cabo el estudio de casos recurren a técnicas tales como la observación etnográfica, la entrevista etnográfica, diario de campo o documentación, pero la documentación tratada como una fuente de datos a su propio derecho. No obstante, estos procedimientos se van a variar según la disciplina a la que pertenezca la investigación que estamos realizando. En 1994, la pedagoga e investigadora Gloria Pérez Serrano elaboró un listado con las principales características que definen los estudios de caso. Estos son particularistas, lo que significa que solamente abarcan una realidad, un tema específico. Son descriptivos, porque al finalizar un estudio de caso tendremos una descripción exhaustiva y cualitativa de una situación o condición específica. Además, son heurísticos. Esto quiere decir que significa hallar o descubrir alguna cosa. Entonces, en el estudio de casos podemos descubrir nuevos aspectos de un tema específico o confirmar aquello que ya sabemos. Son inductivos. ¿Por qué? Porque se basan en un razonamiento inductivo mediante el cual buscamos elaborar hipótesis y hallar nuevas relaciones a partir de uno o varios casos concretos. Como toda técnica de investigación, el estudio de casos se guía por unos objetivos específicos. Entre ellos podemos encontrar la elaboración de hipótesis o teorías a través del estudio de una realidad o determinada, o bien confirmar hipótesis o teorías ya existentes. Se busca describir y registrar los hechos o circunstancias en que se da determinado caso. Pero además se pretende comprobar o comparar fenómenos o situaciones similares. Tradicionalmente, el desarrollo de estudio de casos se divide en 5 fases que están bien delimitadas. La primera fase es la selección del caso. Antes de iniciar cualquier tipo de investigación, necesitamos saber qué es lo que queremos estudiar. Y luego vamos a seleccionar un caso apropiado y que sea relevante. Debemos establecer el ámbito para el cual ese estudio puede resultar útil. Y además las personas que pueden ser interesantes para servir como casos de estudio. Y además cómo definir el problema y los objetivos que pretendemos con ese estudio. La siguiente fase es la elaboración de preguntas. Una vez que hemos identificado el tema de estudio, será necesario elaborar un conjunto de preguntas que determinen qué es lo que queremos averiguar. Es el resultado que vamos a tener cuando finalice el estudio. En algunas ocasiones resulta útil establecer un parámetro de cuestiones globales, ¿no?, que nos va a servir de guía para así continuar determinando las preguntas más específicas y que sean lo más variadas posible. La tercera fase es la localización de la fuente y recopilación de los datos. Entonces, mediante la observación, la entrevista u otras técnicas,
vamos a tener la mayor parte de la información necesaria para la elaboración de esas teorías o hipótesis que van a dar sentido a nuestra investigación. La cuarta etapa consiste en el análisis e interpretación de la información y la generación de resultados. Este paso consiste en hacer una comparación constante, ¿no? De los datos obtenidos con las hipótesis que formulamos al inicio del estudio de casos. Y una vez que finalizamos la etapa de comparación, entonces pasamos a la elaboración de conclusiones y decidir si la información resultante puede ser aplicada a una o más situaciones similares. La última etapa es la elaboración del informe. Ya podemos empezar a trabajar, a desarrollar este informe de manera cronológica, detallando cada uno de los datos del estudio de caso. Además, especificar cuáles fueron los pasos que seguimos en esta investigación, cómo obtuvimos esa información y el por qué, es decir, la argumentación de las conclusiones extraídas. Todo esto elaborado en un lenguaje claro, comprensible, que permita al lector comprender cada uno de los puntos. En cuanto a las metodologías participativas, estas constituyen un conjunto de técnicas alternas, ¿no?, que promueven el diálogo entre el saber académico y el saber social, es decir, el saber popular. Tienen en cuenta la relación sujeto-sujeto, que va más allá, ¿no?, de la relación tradicional entre sujeto e investigador y además entre objeto de investigación, gente. Sin embargo, este saber académico también puede llevar o traer consigo saberes sociales y viceversa, ¿no? Los saberes sociales traen consigo saber académico. En las metodologías participativas, la población activa participa constantemente con el investigador, interactúa con el investigador en el análisis de esta realidad y en las acciones concretas que van a modificarla. El investigador es el que dinamiza y promueve el diálogo, el que plantea las preguntas, el que provoca la comunicación y las acciones que se van a realizar. El investigador no enseña lo que sabe, sino que tiene presente que la interrogación y la recreación de saberes es una tarea inacabada, que es permanente, que es cíclica y continua. El uso de las metodologías participativas es particular en situaciones donde un grupo de personas debe trabajar en forma conjunta para resolver un problema o para conversar de un tema en común. Para poder resolver bien un problema o conversar en un tema determinado se requiere la contribución de una serie de personas con diferentes tipos de experiencias y conocimientos. La experiencia demuestra que cuando todo el mundo contribuye al proceso de reflexión, las personas sienten que el tema les pertenece más y desarrollan acciones y actividades más apropiadas a su contexto. Las metodologías participativas recuperan diversas técnicas de investigación, como por ejemplo el grupo operativo, el mapa de actores, las entrevistas, los grupos de discusión, las encuestas deliberativas, asambleas participativas y otras. Tomás Villasante menciona que entre los tipos de metodologías participativas tradicionales se encuentra la investigación-acción participativa, la praxeología y el socioanálisis. Pero también destaca que hay aportaciones científicas, sociales y naturales que se enmarcan de estas teorías participativas. Entre ellas está la teoría de redes, el ecofeminismo, la ecología popular, la cibernética de segundo grado y otras que están detrás de todos esos razonamientos y que se han ido incorporando a la aplicación de las metodologías participativas, concretamente desde la sociopraxis. La praxeología se caracteriza por el análisis de ciertas vivencias e implicaciones y sigue luego con las reflexiones autocríticas y críticas, ¿no?, que entran en juego entre sí. Pero la praxis no acaba en un diagnóstico, sino más bien en una propuesta para la acción misma y en las constantes reformulaciones que exige. Por otro lado, el socioanálisis juega un papel fundamental en el análisis de todo el contexto situacional y lingüístico. Los socioanalistas se plantean como tarea el poder discernir y construir conocimientos útiles más emancipadores. En cuanto al tema de las teorías participativas, el más utilizado es la investigación-acción. Tomás Alberich la define como un método de estudio
y acción, que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basándose obviamente en la investigación, en la participación de los propios colectivos a investigar, que así pasan de ser de objeto de estudio a sujeto protagonista de la investigación, controlando e interactuando a lo largo del proceso investigador, y que estamos hablando del diseño, las fases, la evolución, las acciones, las propuestas, y luego necesitando una implicación y convivencia del investigador externo en la comunidad de estudiar. El proceso de investigación está estructurado por ciclos y se caracteriza por su flexibilidad, ¿no? Puesto que es válido e incluso necesario realizar ajustes conforme se avanza en el estudio. Vamos transformando las prácticas en ese estudio hasta que llegamos a alcanzar el cambio o la solución del problema. Algunos autores establecen varios ciclos. Entre ellos dicen, bueno, el primer ciclo es la detección y diagnóstico del problema de investigación. El segundo, la elaboración del plan para solucionar el problema o introducir un cambio. Luego el tercer ciclo es implementación del plan y evaluación de resultados, dependiendo cómo está. Entonces vamos a la retroalimentación, que conduce a un nuevo diagnóstico, a una nueva espiral de reflexión y acción, hasta que logramos encontrar resolver el problema o alcanzamos el resultado que andamos buscando. En el primer ciclo es importante considerar que la detección del problema exige conocerlo a profundidad, a través de la inmersión en ese contexto que vamos a estudiar, ¿no? Y así comprender ampliamente quiénes son las personas involucradas, cómo se han presentado los eventos o situaciones, y lograr una claridad conceptual del problema a investigar. Luego iniciamos con la recolección de los datos. Una vez que hemos recolectado la información, prosigue el análisis de los datos, que puede llevar a cabo con la elaboración de mapas conceptuales, el diagrama de causa-efecto, matrices, jerarquizaciones, organigramas o análisis de redes. El paso siguiente es elaborar un reporte con el diagnóstico a partir de la información analizada, que es presentado a los participantes para poder validar esa información y confirmar los hallazgos. Enseguida, el segundo ciclo, que consiste en la elaboración del plan a implementar. ¿Ya? Es decir, proponer los cambios o solucionar los problemas detectados. Ese es el segundo ciclo. En el tercer ciclo se aplica el proyecto y aplicamos las soluciones a los problemas. Aquí el investigador debe dedicarse a recolectar datos de manera continua para poder evaluar cada tarea desarrollada, ver si en realidad está siendo efectivo los cambios que estamos proponiendo, y retroalimentar a los participantes mediante sesiones donde vamos a recuperar todas las experiencias y opiniones que nos dan los interlocutores. A partir de la información obtenida, y que es permanente, ¿no?, vamos a redactar reportes parciales que van a ser utilizados para evaluar la aplicación del plan. Luego, con base a estas evaluaciones, hacemos los ajustes, aquellos que son necesarios, los redefinimos la problemática y partimos en la elaboración de nuevas hipótesis. Una vez realizado esto, se implementa lo planeado y se realiza un nuevo ciclo de retroalimentación. Una vertiente de la metodología de investigación que ha sido modificado a través de la concepción tradicional en que se estudian las personas como objeto de investigación en la investigación acción participativa. Esto se caracteriza por atender de manera directa a los intereses del universo que estamos estudiando. Es decir, la investigación acción participativa implica una inclusión completa y abierta de los participantes de estudio, como los colaboradores en la toma de decisiones, comprometiéndose con iguales para asegurar su propio bienestar. En la investigación acción simple, hasta cierto punto, el investigador se mantiene al margen, pero en la investigación participativa, el investigador se entrega por completo hacia la solución de los problemas, hacia la solución de las propuestas. Esos son los temas que tenemos diseñados para esta semana, y los cuales van a ser ampliados en los canales definidos para esto. Nos vemos y espero que estén bien. Hasta luego.